Competitivas internacionalmente. Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa vespertina de este segundo día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Costa Rica, Colombia, México y para moderarla cedemos la palabra al doctor Hugo Eric López. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos. Gracias por su presencia a esta mesa denominada precisamente Control Constitucional, Difuso, Concentrado y de Convencionalidad. A manera de introducción simplemente referiré lo que seguramente ya todos conocemos, que los días 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Estas reformas impactan directamente en la Administración de Justicia Federal. La primera de dichas reformas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano se aparte, entre otros motivos de procedencia. La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos, que a la postre tiende al mejoramiento de las condiciones de vida, de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. Las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable necesidad de profundizar en el estudio de México de lo que se ha denominado en la doctrina internacional como control constitucional difuso, concentrado y de convencionalidad, con el fin de contribuir al conocimiento del ordenamiento jurídico que rige la vida nacional y promover la cultura jurídica y de la legalidad. Con tal propósito, en este primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en homenaje al doctor Jorge Carpizo, en la presente mesa se abordarán temáticas fundamentales para abordar de manera importante en la cultura jurídica en México. Así tendremos a destacados juristas con reconocimiento nacional e internacional. Sin más preámbulo, voy a darle el uso de la voz a nuestro primer ponente, el magistrado Ernesto Martínez Andreu, magistrado del 16º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la ponencia, el control de convencionalidad y el juicio de amparo. Por favor, señor magistrado. Muchas gracias a todos por su presencia. Desde luego es para mí muy grato estar en esta institución que ahora nos recibe, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde tuve la oportunidad de realizar mis estudios de maestría, de manera que pues, volver a donde uno ha estudiado pues siempre es motivo, además de mucho regocijo. Quiero agradecer desde luego también a mis compañeros de mesa, mis compañeros colombianos, sean bienvenidos a nuestro país, ojalá su estancia sea fructífera intelectualmente y además muy grata. Para abordar el tema del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad en nuestro país desde la perspectiva mexicana y su relación con el juicio de amparo, es innegable, como lo decía hace unos momentos nuestro moderador, referirnos al entorno del cual hemos estado siendo partícipes en nuestro país. El entorno que tiene que ver con dos grandes reformas a la Constitución, desde luego, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma constitucional en materia de juicio de amparo. Y desde luego, actualmente, la expedición de la nueva ley de amparo. Además de estos dos ingredientes que tienen que ver con la labor legislativa, también se suman a este entorno dos grandes sentencias que influyen en nuestro país.
las sentencias que tienen que ver con el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Por una parte, la sentencia dictada en sede internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al Estado mexicano y en particular al Poder Judicial de la Federación y a los jueces nacionales en general a realizar una serie de conductas. Y también otra gran sentencia, una sentencia muy importante que tiene que ver con la asunción en nuestro país de la condena que hace la Corte Interamericana. Y me refiero a la sentencia que dicta la Suprema Corte de nuestro país cuando se pregunta al seno del Pleno de la Suprema Corte qué hacer con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las dos sentencias, desde mi punto de vista, tienen en este efecto que tiene que ver con la dinámica o la interacción entre los medios de control de la constitucionalidad y el control convencional una importancia muy grande. Me parece que el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado a nuestro país, en particular a los jueces nacionales, a hacer control convencional, nos obliga desde ese momento a todos los jueces nacionales a ejercer este llamado control de la convencionalidad. En ese sentido, parece ser que si ya estábamos obligados los jueces nacionales a ejercer control de la convencionalidad, pues la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera resultar un poco ociosa. Si ya estábamos condenados a hacer control convencional, ¿por qué interviene la Suprema Corte de Justicia de nuestro país? Por lo que hace al control de la convencionalidad, me parece que en sentido estricto ya estábamos obligados desde el momento en que fuimos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en este aspecto, en el control convencional, me parece que el pronunciamiento que hizo la Suprema Corte de nuestro país tiene un efecto útil hacia la cultura de los derechos humanos importantísimo en México. Creo que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya avalado el que los jueces nacionales tengamos la obligación de hacer control convencional tiene en la práctica de los derechos humanos una enorme utilidad. Creo que en el litigio cotidiano es más fácil para un abogado postulante presentarse ante un juez local de lo civil, de lo penal, de lo familiar y decirle que hemos sido condenados por la Corte Interamericana a hacer control convencional, pero que también la Suprema Corte de Justicia en México nos ha facultado a los jueces a hacer este tipo de control. Me parece que si no tuviéramos este soporte o este apoyo, este respaldo que dio la Suprema Corte de nuestro país, aunque jurídicamente hubiéramos estado obligados a hacerlos, en la práctica hacer efectivo este pronunciamiento de la Corte Interamericana hubiera sido más difícil. De manera que por este aspecto veo muy útil la intervención de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Pero además creo que la intervención que hizo la Suprema Corte de Justicia en México tiene otro mérito, porque no se ocupó solamente de lo que tiene que ver con el control de la convencionalidad, sino que aprovechó que este tema del control de la constitucionalidad había revivido en un nuevo debate para hacer un pronunciamiento sobre lo que conocemos como el control concentrado y el control difuso de la constitucionalidad. Y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país determinó que había que modificar los criterios jurisprudenciales establecidos con anterioridad que vedaban a los jueces locales la posibilidad de hacer un control difuso de la constitucionalidad para establecer lo que llamó, en palabras de la Suprema Corte de Justicia mexicana, un rediseño del control constitucional. De manera que la Suprema Corte facultó, a través de sus resoluciones, a los jueces nacionales, a los jueces civiles, a los jueces penales, a los jueces del trabajo, hacer un control difuso de la constitucionalidad. De este modo, rediseñado el control de la constitucionalidad de nuestro país, tenemos que hay medios de control concentrado de la constitucionalidad que están a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el caso de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, el medio de control concentrado que recae en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, que es el juicio de amparo, y el control difuso, que puede ser tanto de la constitucionalidad como de la convencionalidad y que recae en todos los jueces nacionales, sin distinción alguna, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales administrativos, los tribunales del trabajo, los tribunales militares, los jueces estatales, los jueces federales, los jueces municipales. Todos los jueces en nuestro país estamos obligados a hacer este ejercicio de control de la convencionalidad y constitucionalidad. Ahora, el hecho de que en nuestro país haya esta gran variedad y cantidad de jueces implica que tenemos a todos estos órganos facultados haciendo control constitucional difuso o control constitucional concentrado y control difuso de la convencionalidad, lo que trae como consecuencia que cada uno de ellos, en el ejercicio de sus facultades, pueda pronunciarse sobre alguna violación a los derechos humanos contenidos en la Constitución o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto trae como consecuencia que, a su vez, cuando un juez haga un ejercicio de control y su resolución sea revisada a través de un medio de defensa, un recurso ordinario como una apelación, una revisión, una queja o un medio extraordinario como el juicio de amparo, también se pueda revisar el ejercicio del control convencional ejercido en una instancia anterior. Esto es, el Tribunal Superior que revisa al juez local inferior puede revisar si el control constitucional o convencional ejercido en una instancia previa fue correcto o no. Esto trae como consecuencia que en las diversas instancias que tenemos en nuestro país se pueda revisar si el control previo es o no ejercido correctamente. Y a pesar de que existe esta revisión que se hace de los medios de control, me gustaría poner énfasis en una característica que precisó la Suprema Corte de Justicia de México respecto del control constitucional y del control convencional, y que se refiere a que son mecanismos de control independientes. Y entiendo que la independencia que guardan estos mecanismos de control se refiere en la práctica a una cuestión importantísima. El ejercicio de un medio de control no restringe o impide el ejercicio de otro. Y sobre todo, algo también muy importante, el no ejercicio de un medio de control no me impide ejercer un segundo medio de control o ejercer el otro medio de control. Si un juez en nuestro país, un juez local de primera instancia, hace control de la convencionalidad, eso no restringe para que después podamos ejercer el otro medio de control de la constitucionalidad, que es el juicio de amparo. Podemos ejercer uno y luego podemos ejercer el otro. Y les decía que el otro tema es aún más importante porque en México estábamos acostumbrados a que los tribunales locales no podían ejercer control de la constitucionalidad ni de la convencionalidad, lo que traía como una consecuencia práctica que si presentábamos una demanda ante un juez local haciendo valer argumentos de inconstitucionalidad o de violación a derechos fundamentales, ese juez nos respondía: yo no estoy facultado para realizar ese estudio de constitucionalidad, me declaro incompetente para estudiar esos argumentos plantéalos ante el juez de amparo, que es el competente para estudiar cuestiones de constitucionalidad. Ahora, en la práctica, con el control convencional y el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, podemos llegar ante cualquier juez a hacer valer planteamientos de inconstitucionalidad. Y como el control convencional se inserta dentro del conjunto de derechos que ya teníamos, ese juez tiene la obligación de resolvernos la controversia que le estamos planteando de una manera congruente y completa. Es decir,
al juez local que le hacemos un planteamiento de inconstitucionalidad, no puede salirnos con que ahora no es competente para realizar ese estudio. Ahora sí tiene que realizar ese estudio. Entonces, eso nos da un derecho, el derecho de poder plantear ante cualquier juez en México una violación a los derechos establecidos en fuente nacional, en la Constitución o en fuente internacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos actualmente ese derecho. ¿Qué pasa en el juicio de amparo o qué pasaba en el juicio de amparo? Si llegábamos antes con nuestra demanda ante el juez local a plantear cuestiones de inconstitucionalidad, nos decía, no eres competente para plantearlas. Entonces lo que hacíamos en la práctica es no plantearlas. Si de todos modos el juez me iba a decir que no era competente para estudiarlas, pues no las planteaba y guardaba esos argumentos para cuando promoviera el juicio de amparo, hacerlos valer. En la actualidad los puedo hacer valer en una instancia previa y en la actualidad los jueces de amparo no nos pueden decir que si no hicimos valer argumentos de inconstitucionalidad ante el juez local, ya no podemos hacerlos valer en el juicio de amparo, porque recuerden que en la práctica judicial, ¿qué pasaba si hacíamos valer un argumento novedoso en el juicio de amparo? El juez de amparo nos decía, este argumento no lo planteaste ante el juez de instancia, ante el juez local, y ahora ya no lo puedes venir a alegar en el juicio de amparo. Esto no puede suceder ahora con el control convencional, porque entre el medio de control de constitucionalidad y convencionalidad hay una característica que los hace independientes y el no ejercicio de uno no implica que perdamos el derecho a hacer valer nuestros argumentos de inconstitucionalidad en otro medio de defensa. Entonces, esta actividad que tenemos todos los jueces debemos de hacerla ya sea en la primera instancia, en la segunda instancia o en la instancia extraordinaria del juicio de amparo. Y los jueces hacemos este control de la convencionalidad en términos de lo que ha dispuesto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que hacer en primera instancia una interpretación conforme de la norma que estamos interpretando, una interpretación conforme con un gran corpus de derechos que se encuentran en la Constitución y en la Convención Americana. Y también tenemos que hacer una inaplicación, llegado el caso, que no encontremos una interpretación que pueda ser compatible con este bloque de derechos. El juez puede realizar la inaplicación de un precepto legal. Ahora, por lo que hace a la forma en que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han incorporado a nuestro derecho, como ustedes saben, este es un tema que está extraordinariamente actual y fresco en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Esta semana que está concluyendo y la siguiente, la Suprema Corte de Justicia discutirá cuál es la obligatoriedad de las sentencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una postura parece ser que nuestro país tendrá que acatar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que el Estado mexicano haya sido parte. Parece ser que una posición que pudiera ser mayoritaria en la Suprema Corte de Justicia es que determinará que sea obligatoria solamente en estos casos. Sin embargo, hay que recordar que aún en este caso, México fue condenado en el caso Radilla a hacer control convencional. O mejor dicho, los jueces mexicanos fuimos condenados a hacer control convencional. Y en esa sentencia, la Corte Interamericana nos dice, los jueces mexicanos deben hacer control convencional, esto es, juzgar el ordenamiento interno para hacerlo compatible, dice la sentencia de la Corte Interamericana, hacerlo compatible con las disposiciones de la Convención y con su interpretación hecha por la Corte. Es decir,
La propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los jueces mexicanos en la sentencia del caso Radilla a hacer control convencional de acuerdo con lo dispuesto por la Corte, de acuerdo con las disposiciones de la Convención y de acuerdo con la interpretación que la propia Corte hace de la Convención. ¿Y cuál es la interpretación que la Corte Interamericana hace de la Convención de Derechos Humanos? Pues la que hace a través de sus sentencias, aunque el Estado mexicano no sea parte. De manera que desde mi punto de vista, el Estado mexicano, o en particular los jueces mexicanos, estamos condenados a hacer este estudio de la convencionalidad de acuerdo con las sentencias que nos han condenado para hacer compatible nuestro orden jurídico con las disposiciones de la Convención y para hacerlo compatible también con la interpretación contenida en otras sentencias condenando a otros estados que ha hecho la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, me gustaría plantear una interrogante que seguramente va a presentarse en nuestro país y que tiene que ver con cuál es la postura que adoptará la Suprema Corte de nuestro país en relación con estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de un último precedente de la Corte, que tiene que ver con la supervisión del cumplimiento del caso de Juan Gelman, realizado hace unos meses por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde además para nosotros como mexicanos hay un ingrediente extra que tiene que ver con la participación en esa sentencia de un juez mexicano, del juez Eduardo Ferrer, que ya se ha integrado a la Corte Interamericana y que participó en esta resolución que tiene que ver con la supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Juan Gelman. ¿Y por qué es importante o por qué es novedoso? ¿Por qué tiene que llamar nuestra atención? Porque en la sentencia del caso Juan Gelman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado uruguayo, al Estado de Uruguay, a hacer compatibles algunas disposiciones con la Convención Americana. Entre ellas determina que hay una ley de amnistía que impide perseguir o ejercitar acción penal en contra de los militares de la dictadura. Y la Corte Interamericana determina que esa ley es incompatible con el espíritu de la Convención, pretende dejarla sin efectos. Tal vez en un acto de buena voluntad, en un acto de cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana, el Congreso, el Legislativo uruguayo, deja sin efectos la ley considerada incompatible con la Convención. Y en contra de la ley que deja sin efectos la ley incompatible, se promueven algunos recursos de constitucionalidad que llegan a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declara inconstitucional la segunda ley, la ley que dejaba sin efectos la ley de amnistía. Ante estos acontecimientos se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo ha ido avanzando el cumplimiento a la sentencia del caso Juan Gelman. Y hay varios pronunciamientos importantes. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los jueces nacionales, refiriéndose a los jueces nacionales de Uruguay, están obligados a hacer control convencional a pesar de lo que haya dicho la Corte Suprema de Uruguay. Y hay un pronunciamiento importantísimo para nuestro país. En el voto razonado que hace el juez Eduardo Ferrer MacGregor, señala que la sentencia de supervisión del cumplimiento en el caso de Juan Gelman es obligatoria para el Estado de Uruguay y para todos los estados que están sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, ¿en qué se traduce en la práctica? Que puede haber una condena que diga hacia el Estado mexicano que los jueces nacionales estamos obligados a hacer control convencional
a pesar de lo que diga nuestra Suprema Corte de Justicia en México. Seguramente los jueces nacionales tendremos que optar por una de las salidas ante esta disyuntiva que pudiera presentarse en los próximos días a partir de la decisión que adopte la Suprema Corte de nuestro país. Como es un tema extraordinariamente novedoso que incluso todavía no ha alcanzado una votación mayoritaria en la Suprema Corte, con toda seguridad el ministro José Ramón Cosío Díaz, en un momento más, pues podrá disiparnos algunas dudas en este sentido. Por mi parte es todo, les agradezco a todos su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Pasamos por cuestiones de tiempo inmediatamente a la ponencia denominada Influencia Mexicana en el Derecho Constitucional Colombiano, a cargo del maestro Giovanni Francisco Niño Contreras, Colombia, politólogo, magíster en Derecho, especialista en docencia universitaria, magíster en Relaciones Internacionales, candidato a doctor en Derecho, investigador en Derecho Constitucional Colombiano de la Universidad La Gran Colombia. Por favor, maestro. Buenas tardes, un saludo para todos, muchas gracias por esta invitación, muy complacido de estar en México. Les voy a hacer presentación acerca de una investigación, resultados de una investigación que básicamente consiste en ubicar cuáles han sido las fuentes internacionales que han impactado la construcción de la doctrina constitucional en Colombia. Y a propósito de eso, pues también describir en parte cuál ha sido la influencia mexicana en Colombia. Digamos que en términos generales se piensa que nuestra vida republicana latinoamericana, ¿cierto? Estos 200 años, pues nosotros no vivimos la experiencia de la Revolución Francesa ni la norteamericana, y que esos procesos impactaron de una manera importante los desarrollos constitucionales en los países latinoamericanos. Digamos que durante buena parte del siglo XX, la doctrina teórica se va a desarrollar en Europa Central y en Estados Unidos, y que nosotros somos, en esos términos, países receptores de teoría constitucional internacional. Ahora, pues les voy a describir cuál ha sido la recepción de los influjos internacionales en la doctrina constitucional colombiana durante el siglo XX. Creo que hay que estar más cerca. Estos son más o menos la cantidad de autores extranjeros que han influenciado el derecho constitucional durante el siglo XX, aproximadamente 4.000 autores. De esos, miren ustedes, a veces pensamos que nosotros, latinoamericanos, no nos leemos entre sí y que no hay una producción local. Estos datos señalan que la producción local colombiana en derecho constitucional y en doctrina constitucional es equivalente a la sumatoria de los influjos internacionales. Seguidamente, como ustedes lo ven, está Francia, luego está España, está por supuesto Alemania, Estados Unidos, Argentina, bueno, claro, países latinoamericanos, Argentina y México. Estas son las influencias más preponderantes en el constitucionalismo local. Eso es básicamente lo siguiente, es una estructura acerca de autores franceses que han impactado en diferentes áreas del derecho constitucional. Los puntos amarillos, si lo notan, son áreas del derecho constitucional y los puntos que bordean son autores franceses. Aproximadamente 600 autores franceses
han impactado la doctrina constitucional colombiana en términos generales, ¿de acuerdo? En la parte central o en el eje central verán unos puntos verdes, perdón, amarillos y tal vez como morados. Son autores franceses altamente